Okay, hello everybody. Be welcome to your English class for today, Thursday. We are going to begin reading the versicle. Maybe you remember we are reading Matthew 5:11, and the Lord say to us, "Blessed are when people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me." Okay, one more time, Matthew 5:11. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Okay, and the word for this week is not a value, it's just a word, and it's insult. That means that we are going to suffer from some people insult for believing Christ, for be part of the body of the church of Christ. Well, let's see. And we are going to take a look for another translation. And here we go with the New American Standard, because in the last class we were talking about the new King James Version. We have to pay a lot of attention for some things, because there are three words important for us, but maybe another ones. For example, in American Standard we find when people is a word that maybe we find here people, and in this one we have others men. They, in this case they, for King James, men, the plural form. But here we have people, and we have insult you and persecute you and falsely say all kind of evil against you because of me. It's similar to the New International Version. For New American Standard 1995, it's similar to, and for 1977, it's a little changing in the word people and men. Very similar. In Legacy Bible, we are going to find people insult you, persecute you, and falsely say is similar. Let's take a look for Amplified Bible. Blessed. The meaning for blessed, morally courageous and spiritually alive with light joy in God's godness. Well, are you when people insult you and persecute you and falsely say all kind of evil things against you because of me? Okay, pay attention for this explaining, because we are going to say, okay, when we are followers from Jesus. For example, I consider I'm a follower for Jesus. You are a follower for Jesus. Well, that means that people, another people that doesn't follow Jesus, say maybe to you some insults. They are going to persecute you and falsely say all kind of evil. But pay attention. Why? Why people are going to tell me some insults? For why people are going to persecute me? Why people are going to say falsely things? Well, it's because your or my association with Christ, my association with Jesus. That means I have a relationship with Jesus, and for that relationship, people are going to persecute, to insult, and falsely saying all kind of things. Well, this is interesting, because that means if you are a true follower, you are a really follower for the Jesus or teaches, or maybe for all things that people believe in Christ. Well, you are going to find some resist, and these people are going to insult you, persecute you, and say all evil things. Well, and why? Because you have a relationship, you are associated with the Lord of Lords, and is Jesus. But pay attention, because
This is a little thing. If we make a comparison between the word blessed, and there is that we are going to find the paradox in this versicle, because who want to say how it's possible to have some blessings uh, when I'm going to be persecuted, people are going to insult me, and people are going to say falsely things. They are going to lie and say not true things against to me. Well, in that case, Jesus said, you are morally courageous and spiritually alive with life and joy in Godness. You have to believe in God, and you are gonna have the capacity to say to these people, hey, I'm not what you are saying. You are saying lie to me because I love Jesus and I have a relationship with him, and we can say, hey, Jesus is my savior, that is to my best friend. Well, Jesus is the Lord of my life. Well, that's going to be all for today about the versicle. Let's take a look for Uncle McCarthy. We have to work with Uncle McCarthy book. And here we go to the topic number 4. And pay attention because for topic number 4, we have nouns and adjective based on phrasal verbs. Okay, previously in some classes ago, we talking about this. We can find many words, many nouns in this case, that the reason to be for these nouns comes from phrasal verbs. For example, in A, we have nouns made from verb, add, or plus particle. In English, we often create noun from verbs. For example, to invite, an invitation. Invite, invitation. Okay, the verb is invite, but here we have invitation is a noun. Well, it's similar to Spanish. If we're thinking in Spanish, we have the verb invite, like invitar, in the noun, like invitation, la invitación. Okay, o una invitación. Well, in the same way, it's possible to create noun from phrasal verbs. For example, I got ripped off. It's come from rip off. When I phone that 0877 number. Okay. This is an informal expression. Was charged too much. That means rip it up. Well, they cost £5 a minute. Okay, we have to pay attention for this. Pounds. Remember, this McCarthy's book, this Cambridge Phrasal Verbs in use by McCarthy, is in British English. For British English speakers is this book. For that, it's a £5. Remember, pounds is the currency and is the word to call the money in London, in England in general. If we thinking in the United States, we're not going to say £5. We're going to say $5, like here in El Salvador. Okay. And then we have to Lily part. Yes, those numbers are a big rip off. Okay, pay attention. Rip off in a way like a phrasal verb is in a separate. But if we take a look for rip off, separate, in this case is separate, we are going to say, okay, it's a big difference using rip off without without the particle or no. Well, pay attention because it's not the same. We have to use the hyphen.
we have to use the hyphen. What is the hyphen? The hyphen is this part. Just wait a minute. Okay. This is the hyphen. This is the hyphen. In Spanish, un guión. Hyphen is the meaning in English for this character or this symbol. Okay, it's not the same to say rip off that rip off. Well, if we say it's the same, if we only hear it's the same, but if we're thinking in writing way, it's different. And we have to pay attention, but because it's not the same when we use in this way and in this another way. Well, we have another example, and we are going to take a look for these meanings according to the dictionary. For example, and the other conversation we have, her son dropped out of college last year. Dropped out of college last year. Okay, it's gave up his course. This is dropped out. I don't know if you remember when we were studying the past simple tense, we made some exercise about the Steve Jobs speech. In the Steve Jobs speech, he used this phrasal verb. When he were talking about he dropped out from the Reed College. What is the meaning for drop out? In this case, is in the past tense. It's like to say in Spanish, hey, salirse, dejar de estudiar, abandonar los estudios. This is the same for drop out. Okay, but take a look for this. There were a lot of dropouts that year. I wonder why. Pay attention because in this part is drop out in plural way. Drop out in plural way. And is in the same, like one word. We're not going to find in this part separation and space in blank. There is not. And we're not going to find to the hyphen. There is no hyphen over here. Okay, what does it mean? In this case, is the phrasal verb. But in this case, is the noun. There were a lot of dropouts. What does it mean in Spanish? Okay, hubieron muchas deserciones. It could be another name for this word. Deserciones, abandonos. About the stats that year. Well, and here we have another one. Example, Anis, Mick, say, somebody break in. Okay, it's break in. Last night, and stole a computer from the school. Okay, what is break in or broken in the past? Is entered by force to steal something, okay? That means they, in British, I think they call to these people robbery. But for American, they are thieves. Okay, they are thieves. It's a thief. It's a thief in this case. Well, broke in, to steal, robar, broke in. Okay, really? That's the second break-in this year. Pay attention for this. We are going to find a hyphen. There is a hyphen. It is no hyphen. There is a hyphen. It is no hyphen. Okay, what does it mean? In this case, is the phrasal verb to say, like in Spanish, robar. But in this case, el segundo robo. It's a noun in this case. It's a noun. Okay, well, I'm going to explain this in Spanish to get it clear. Well, bueno, llegamos a esta parte en donde
De las particles se pueden desprender, digamos, lo que son nombres para situaciones o cosas que suceden. Así como en el español tenemos nuestras acciones, pues así tenemos nombres. Em, por ejemplo, si pensamos en ciertas acciones, podemos convertirlas en algunos nombres, ¿verdad? Ahora, en el caso de las frases verbales también, como recordemos que la frase verbal en inglés son dos palabras o tres, pero en español nosotros podemos encontrar una palabra que la sustituye. Al momento de encontrar algo que la sustituya, entonces nosotros podemos asociar, digamos, esto a lo que vendría siendo un nombre en algunos casos. En el caso de las frases verbales en inglés, debemos tomar en cuenta que hay situaciones que cuando se convierten a nombres, cuando las escuchamos, se parecen bastante a la frase verbal original. Entonces, cuando alguien nos suelta, digamos, una de estas frases verbales que no es una frase verbal, sino que es un nombre que procede de una frase verbal, nosotros podríamos venir y pensar, bueno, ¿a qué se refieren? Cuando es algo que leemos, cuando estamos reading, cuando estamos en el proceso de reading, es mucho más sencillo darnos cuenta si es una frase verbal, o sea, si se está usando como una acción o si se está usando como un nombre. Esa forma, ¿verdad? La encontraríamos en lo que vendría siendo la escritura. Entonces, lo más común, ¿verdad? Es que las veamos la particle y el verbo separado por un hyphen, es decir, un guión. Y ahí estaríamos diciendo, bueno, esa es la frase verbal, la que no lleva la separación, y esta es el nombre para referirse a algo. Eh, por un lado, por otro lado, ¿verdad? Tendríamos lo que sería que en algunas ocasiones lo que tiende a suceder es que no se usa el hyphen, sino que se une el verbo y se une la particle y se forma como que fuese una palabra compuesta para crear un nombre. Esos son los casos en los que lo vamos a encontrar. Pero ya vamos a ver que hay un caso más. Pero antes de seguir adelante, cerremos la idea. En el primer diálogo de Tom y Lily aparecería la frase del verbal rip off. Rip off, en este caso, se podría utilizar como para decir cuando nosotros decimos acá, me timaron, me engañaron, me embarcaron, hasta me estafaron, podría ser. Todas esas palabritas podrían sustituir lo que es un rip off. Rip off. Ahora, vean que en la de arriba dice, I got ripped off. Yeah. When. Entonces, es la frase verbal. ¿Por qué es la frase verbal? Bueno, una de las cosas que debemos identificar siempre es que las frases verbales van a estar conjugadas en algún verbal tense. Entonces, cuando se refiere a cualquier tiempo verbal, la forma del el verbo va a haber cambiado. Pero cuando es el nombre, el verbo nunca va a cambiar. Siempre va a tener su forma base, digamos, o su forma infinitiva cuando se pasa a nombre. En cambio, cuando es la acción, puede ir variando. Ahora, si estamos hablando de simple present, pues obviamente ahí no vamos a poder utilizar ese criterio, digamos, para excluir. En otras palabras, ¿cómo puedo darme cuenta si en una oración o si algo que estoy viendo, escuchando, es una frase verbal o es un nombre que se extrae o que proviene de esa frase verbal? Bueno, el primer tip sería eso, fijarme si el verbo está conjugado en algún verbal tense. En este caso pueden ver que en los tres ejemplos, para dejárnoslo claro, McCarthy viene y nos lo pone en pasado.
está el pasado de rip, está el pasado de drop y está el pasado de break. Entonces, siempre que veamos en una oración el verbo en pasado y la partícula a la par, automáticamente ahí está la phrasal verb. En cambio, si le prestan atención a los otros, que son los nombres, está como rip, está como drop y está como break. Están así de esa manera. Entonces, no sufre cambio sobre esa parte del verbo, no va a sufrir cambio. Esa sería como una pista que me puede guiar a mí para saber, en primer lugar, si estoy ante la acción, una phrasal verb, o si estoy ante un nombre, un nombre que proviene de una phrasal verb. Ahora, si por eso no me sé guiar, porque cuando están escritos, pues básicamente me fijo si está el hyphen o si están unidos y ya más o menos tengo la idea. Pero cuando me los dicen, puedo quedarme perdido porque no estoy, nadie me va a hablar y voy a ver ahí el hyphen o voy a ver que los unió. Lo voy a escuchar igual. Bien, entonces, ¿a qué más podemos recurrir? A las palabras que rodean a la frase verbal o al nombre. Por ejemplo, en la primera dice, I got rid of when. Nos da la estructura de un pasado. Nos da la estructura de un pasado. Pero lo que está más abajo dice, a big rip-off. A big rip-off. ¿Qué es big? Bueno, es un adjetivo. ¿Y el adjetivo a qué se lo aplicamos? A los nombres. Por lo tanto, ahí el nombre es rip-off. Podríamos decir, le está diciendo que esos números son una gran estafa, son una gran farsa, son un gran timo. Entonces, es el rip-off con el hyphen, sería el timo, la estafa, la farsa. Cualquiera de esas formas podríamos usar para rip-off, para traducir el nombre. Entonces, ¿cuál sería la pista para discriminar o distinguir entre el verbo y lo que vendría siendo el nombre? Fijarnos si hay algún uso de algún adjetivo. Podría ser una forma. Si se usa adjetivo, pues significa que es el nombre. Ahora, en el segundo caso, donde está drop out, explicábamos y les hacía la referencia al video que vimos hace un tiempo atrás, cuando estábamos viendo el past simple de Steve Jobs. Steve Jobs usa mucho esta frase en su discurso, en su speech en la Universidad de Stanford, donde les comienza a explicar que él estuvo en un college, es decir, estaba en la facultad del College Reed, o la facultad de la Universidad de Reed. Y usa mucho la expresión I dropped out. I dropped out. Que es, bueno, es algo que lo podríamos traducir como abandonar los estudios, ¿verdad? Salirse de los estudios, desertar de los estudios. Eso sería la traducción de drop out. Ahora, vean ahí, her son dropped out. Bueno, ahí está clara, estructura. Estructura gramatical, sujeto, verbo, en este caso frase verbal, y un complemento. Y identificamos que es past simple tense. Ahora, en la de abajo está drop out, unido. Con el paso de los tiempos, algunas frases verbales han tendido a desaparecer lo que vendría siendo los hyphens. Entonces, no siempre se usan los hyphens. A veces algunas permiten, digamos, que lo eliminemos y que lo escribamos como una palabra compuesta. De drop y de out. Drop out. Ahora, en este caso, ¿qué nos da una pista? Bueno, en primer lugar dice, there were a lot of. Es a lot of. Ya nos están queriendo dar muchos de algo. Entonces ya nos da una pista. Ese es el nombre. Muchos de esto. Pero además de eso, vean que dice out con una S. Drop out. O sea, lo están volviendo plural. Los verbos no se pueden volver plurales. Los verbos sí se usa, digamos, con un pronombre personal, pero el pronombre personal es el plural, pero el verbo no. ¿Qué se vuelve plural o qué puede ser plural? Los nombres se pueden hacer plurales.
Entonces, en esta segunda parte podríamos traducirlo bien. Han habido muchos abandonos escolares o muchas deserciones escolares, que es el término que nosotros usamos acá. Y en el tercer ejemplo, pues dice, somebody broke in. Bueno, este de break in es quizás no muy común para nosotros, pero break in es cuando aquí llamamos a lo que es un hurto propiamente. No más que un robo, es un hurto. Bien, porque los stall es forzar algo y entrar a la fuerza a un lugar a sacar lo que haya de interés económico para el maleante. Eso vendría siendo un broke-in. Y pues se diferencia de un robo, pues, o de un asalto, ¿verdad? Más bien de un asalto se diferenciaría, ¿verdad? Porque acá se supondría que es ingresar a un lugar donde está ya todo cerrado y entrar por la fuerza y vandalizar el lugar. Eso es break-in. Entonces, acá, pues, nos da la estructura típica, sujeto, ¿verdad? Verbo en pasado, frase verbal y complemento, ¿verdad? Pasado simple. Y luego, en este caso, vean, the second. The second. Bueno, ¿qué es lo que se puede contar? No podemos contar la acción. Podemos contar un nombre. Entonces, en este caso, vuelve a aparecer el in. Entonces, si nos están hablando de cantidades de algo o de algún tipo de measure de algo, pues es obvio que este es. Para referirse a un hurto, es el segundo hurto, es el segundo atraco, es otra forma que podríamos verlo, el segundo atraco de este año. Bien. Ahora, let's continue. Rules for the use of the verb particle noun forms. Hay ciertas reglas. Algunas ya las esbozamos en los ejemplos. The plural is formed by adding s, lo que decíamos. A lo único que podemos hacer plurales es a los nombres. Entonces, cuando proceden estos nouns de phrasal verbs, podemos hacerlos plurales. Y en las reglas, pues, vamos a agregarle es, como break-ins, drop-out, rip-off. Pero quiero que noten que estos tienen el hyphen, estos dos de acá y el otro no. Cuando vamos a ver la definición, ¿verdad? De alguno de estas frases verbales, suele aparecernos en los diccionarios la definición y ahí más abajo nos suele aparecer entre paréntesis la letra N, que significa noun, y ahí nos aparece la forma en la que se puede escribir el nombre de esa frase verbal y la definición de ese nombre. Así que es otra cosa que hay que ponerle atención. Ahora, nunca, miren, nunca vayamos a agregarle la S al verbo. Eso no es breaks, ni drops, ni rips. Gramaticalmente eso estaría incorrecto, porque recuérdense que esto de agregar la S a un verbo es parte del presente simple para terceras personas. Por eso es que no debemos de hacer eso. Pero nos dice que hay algunas excepciones, como siempre. Tenemos exception, y en este caso es con go, con el verbo go, especialmente con la forma ing. Entonces vamos a encontrar una que se llama goings on, y nos dice strange or amusing events. Significan eventos extraños, dice. Siempre es plural, siempre se usa goings on, ya su forma es así. Y nos dan un ejemplo. There was a lot of gossip about the goings on at the office party. Siempre va a llevar esa S, ¿verdad? Y siempre vamos a verla de esa manera. Es una excepción de esa regla. O sea, fuera de ella, los demás sin S en el verbo. Ahora nos dice, verb particle, noun form are something written with hyphen. Lo que decíamos, el hyphen, el guión es importante. Pero dice sometimes, not always, sometimes, y tenemos break in, check in, cover up. Todas estas no son frases verbales, son nombres que provienen de frases verbales. Y en algunos casos, si sabemos la definición
de la frase verbal o lo que significa la frase verbal, entonces será fácil saber qué significa el nombre o a qué le vamos a aplicar ese nombre. Luego dice, and sometimes without, y en algunos casos no lo lleva. Ahí ya vimos drop out, también check out, también write down. Son ejemplos de algunas que no llevan ese guión. Ahora dice, nouns with hyphen out and over out are usually written as one word. Tenemos más o menos una lista, ¿verdad? De los que utilizan las preposiciones out y over. Esos son los que por lo general se omite utilizar el guión. Entonces, siempre que veamos estos, vamos a ver que se omite el uso del guión, como en drop out, look out, check out, hand out, change over y leftovers. Entonces, esos no es necesario. Y hay otros dos, hay otro par que siempre se va a utilizar, que es el in y el up. O sea, con estos, ¿verdad? Ya más o menos podemos tener como un parámetro, ¿verdad? Es decir, vamos a darnos cuenta que estas que producen, digamos, de estas frases verbales que producen lo que vendría siendo noun, tenemos 4 a los que le debemos de poner atención, que es out y over, porque estas tienen la característica que cuando se producen nombres, no es necesario usar el guión o el hyphen. Por el otro lado tenemos in y out, que estas tienen la característica de que no es necesario, ¿verdad? No es necesario utilizar lo que vendría, bueno, en esta sí es necesario usar el guión, ¿verdad? No podemos omitirlo, mejor dicho. Y tenemos ahí ejemplos. Ahora, nos dice, in pronunciation, the stress is on the verb, not the particle. Aquí viene la parte de la pronunciación, porque decíamos, bueno, es un poquito difícil distinguir cuando las escuchamos. Podríamos auxiliarnos de los elementos que acompañan a la oración, pero de acuerdo a las reglas fonéticas, cuando vamos a utilizar estos, vamos a poner siempre el acento al verbo y no a la particle. Entonces, se supondría que lo ideal es decir con más fuerza de voz el verbo que la particle. Por ejemplo, si fuésemos a hablar de la particle, puedo decir bien break in, break in. Ahí hago fuerza sobre lo que sería in, break in, break in. Pero si cambiamos y decimos break in, estaríamos refiriéndonos a esto. El detalle es que esta regla no muchas personas la siguen. ¿Ve? Entonces, a veces dicen casi con el mismo nivel de voz las dos cosas y ahí es donde se nos hace complicado distinguir, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al nombre o se refiere a la frase verbal? Por tal razón, es que es mejor recurrir a los demás elementos de la oración, porque los demás elementos de la oración nos ayudarían a distinguir la estructura gramatical y poder saber a lo que se refiere. Luego tenemos los nouns made from particles and verbs. Estos nombres, ¿verdad? Proceden de la misma situación. Tenemos, por ejemplo, set out, pero en este caso, lo que sucede aquí es que se invierten. O sea, este es un caso aparte de lo que acabamos de estar viendo. Podemos encontrarlos así como los hemos visto, que se usan igual o el orden es igual que en las frases verbales. Pero en este caso podemos hallar como cruzamientos. Es decir, si la frase verbal comienza con el verbo y después la particle, el nombre le va a dar vuelta a esa estructura y va a ir primero la particle y después el verbo. Pero es porque es el nombre. Es el nombre. Y se conoce particle más plus verb noun. Así se le llama esta estructura. Tenemos set out, que vendría siendo como configurar algo, ¿verdad? O arrancar algo, preparar algo para su inicio, pero outset significa el inicio. Entonces, vean ahí en la oración que dice the outset.
I knew from the outset. ¿Qué significa eso? Ah, es el inicio. Es otra forma de decir beginning. A partir de una frase verbal. Tenemos otro ejemplo que es fall down. Fall down. Pero en este caso es downfall. Y look on, que es onlooker. Onlooker. Es como darle vueltas. O sea, que a eso se nos agrega lo que sería una tercera situación de lo que vendrían siendo formas que proceden de una frase verbal y se convierten en nombres. Pueden haber de esas que se separan por guión, pueden haber de esas que va el verbo unido a la particle y pueden haber de estas en donde la particle pasa al inicio y el verbo pasa como como el segundo elemento. Pero en estas, nótese que no se usa hyphen en ninguno de estos casos. Y aquí es más fácil distinguirlas porque vemos esa estructura donde va primero la particle y después el verbo. Bueno, time is over. Vamos a quedarnos hasta acá. Mañana vamos a terminar de explicar un poco más de esto del BNC y vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios que están de esta unit number 4, del topic number 4. Okay, everybody, thank you for coming. We are going to say goodbye. Please take care. Good night, teacher. Have a good one. Thank you. Good night, teacher. Thank you. Night, Have a teacher. good one. Goodbye. Thank you.